Buenas noches, buenas tardes, buenos días para la hora que nos estés escuchando y viendo. Estamos transmitiendo en vivo un estudio de nuestra congregación Betel, Puerta del Cielo, Casa de Dios, Puerta del Cielo. Y tenemos un estudio muy interesante. Para los que se estén conectando, por favor denle por ahí un like o una carita o algo para saber si se escucha bien o si de alguna manera no me veo. Saludos a Jason. Pero bueno, el tema de hoy es muy muy interesante y en realidad pues vamos a hacer un estudio, no es tanto una palabra corta, es un estudio, vamos a tratar de hacerlo, sí corto, pero es algo interesante, pero te aconsejo tener por ahí una libreta, una Biblia, y si tienes alguna pregunta me las hagas saber, me las mandes ahí en un mensajito, y si no puedo responderlo ahorita, lo responderemos más adelante. Vamos a hacer una oración para comenzar. Bendito Padre que estás en el cielo, te doy gracias por esta noche, que nos permites estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender qué es la Pascua, qué es Pesaj, y en esta pequeña introducción, porque es mucha material, mucha información, pero trae revelación a nuestro corazón por medio de tu Espíritu sobre la importancia de esta fiesta establecida, Señor, en Éxodo capítulo 12, y cómo tuvo su cumplimiento perfecto en nuestro amado Señor Yeshua, Jesús, que murió y resucitó por nosotros. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Ok. Listo. Bueno, la introducción. Éxodo capítulo 12 nos habla de la Pascua. Solamente voy a leer algunos versículos antes de encontrar la materia. Dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes que será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un segundo número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en que lo hagan comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con los pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaráis desde él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeráis en fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Escúchame esto: Pascua es la Pascua de el Señor. Pascua, la palabra Pascua en hebreo es Pesaj. Dice: pues yo pasaré aquella noche sobre la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así a los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Escuchen este versículo 14, subrayenlo por favor, es muy importante. Este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne
para Hashem, para Dios, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Voy a repetir este versículo 14. Y este día será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bueno, la Pascua. Vamos a empezar. En el año 325 se formó un concilio, el concilio de Nicea. En aquel entonces había un hombre llamado Constantino, y este ordenó para los creyentes no solamente que la Pascua se celebrara en un día diferente al día ordenado por el Señor. Si nos damos cuenta, en Éxodo 12 nos dice la fecha, el día y la hora, el cómo debe de celebrarse, cuándo y dónde. En la misma Biblia está. Resulta que a Constantino se le ocurre, por diferentes circunstancias, cambiar el día y celebrarlo en un día diferente ordenado por Dios. También distorsionó casi por completo el sentido de la fiesta del Señor. Esta no es una fiesta judía, es una fiesta del Señor, como está escrito, ¿sí? Es una enseñanza que está en la Escritura, en el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. En la enseñanza cristiana, la Pascua se relaciona directamente con la última cena, la muerte y la resurrección de Jesús. En el mejor de los casos, como en el caso de la iglesia cristiana, la evangélica, es un tiempo de reflexión, lo que llaman por ahí la última cena, o en casos muy esporádicos, donde se hacen en fechas ocasionales, pero en realidad realmente no es un tiempo especial que requiere una preparación específica. La Iglesia Católica, por ejemplo, el tema es más controversial, toda vez que la preparación especial se relaciona con el tiempo de pecar. Escucha esto está increíble. Es un tiempo de pecar previo a los días llamados de la Semana Santa. No sé cuántos de ustedes últimamente han estado viendo anteriormente estos días unas cosas que se llaman carnavales, ¿no? Es por estas enseñanzas que se apoya a los llamados carnavales, que terminan exactamente el día antes de comenzar la Cuaresma. De tal manera que el pensamiento de la costumbre es: pequen ahora para que se arrepientan mañana. ¿No? Está padre, ¿no? Peca ahora y luego ya mañana me arrepiento, ¿no? Pero una vez pasada la Pascua, regresan al pecado. Honestamente es una burla completa, ¿verdad? O sea, ¿no lo creen así? Pero bueno, no es nuestro interés extendernos en los errores que otras personas cometen o aprendidos, pero quiero animarles a investigar, tú como creyente, como cristiano, como temeroso de Dios, como un buscador de Dios, que de verdad busques la verdad y te des cuenta de muchas cosas que hemos aprendido, que nos las han impuesto, y que muchas veces esas enseñanzas vienen desde Roma y ni siquiera nos hemos dado la tarea de investigar. Y si tú eres un buen creyente, tú tienes que ir a la palabra de Dios, examinarlo todo, escudriñarlo, y lo que la palabra de Dios dice, entonces eso hay que creerlo. Amén. ¿Sale? Entonces, el verdadero significado de los llamados días de Cuaresma, que no es más, escuchen, Cuaresma no es más que una actualización de una tradición antigua que se le llamaba los 40 días de tristeza por Tamuz, que era una deidad previo a la celebración de otra fiesta. Así que es muy interesante ver que muchas veces se han distorsionado por las tradiciones y las costumbres y la idolatría, las verdaderas fiestas del Señor. Y yo quiero que en este tiempo, porque se acerca Pascua, se acerca Pesaj, que cae el 10 de abril de este año, que verdaderamente entendamos lo que estamos haciendo. Si es 10 de abril, si no me equivoco. Entonces,
vamos a lo importante. Incluso la teología cristiana nunca se hace referencia al verdadero tema de la Pascua, ni se entiende el sentido que tiene la Biblia. La creencia general es que como fiesta propiamente dicha, es una fiesta para judíos, por ejemplo. Y para nosotros, cristianos, es solamente el hecho de recordar la muerte y la resurrección, además de ser un asunto del pasado. Lo tomamos un poco a la ligera. No quiero decir que no se toma en cuenta, pero sí lo tomamos un poco a la ligera. Así que te invito a estudiar y a entender la importancia de esta fiesta, la fiesta de Pesaj. ¿Por qué? ¿Desde dónde comienza? Te acabo de decir Éxodo 12, ¿por qué se dio? ¿Por qué se manifestó? Así que para nosotros es importante estudiarla, especialmente para el tiempo futuro, porque todo lo que está en la Escritura es circular. El presente tiene que ver mucho con el pasado con el presente y por supuesto para el futuro. La Escritura nos enseña que el Antiguo Testamento, por así expresarlo, que no está tan bien dicho por el bien, tenemos que aprender de lo que está ahí para tomarlo y ponerlo en práctica, pero también son acontecimientos que nos enseñan de aquello que va a suceder prontamente, ¿no? Entonces, vamos a estudiar esta fiesta y especialmente para este tiempo futuro, donde el gran evento se recreará, la Pascua de Egipto, y esto tiene que ver directamente con nosotros, ¿no? Porque nuevamente van a acontecer diferentes cosas. Así que vamos a ver qué es la Pascua, pasado, presente y futuro de la fiesta de la Pascua o Pesaj. ¿Cómo se llama Pascua en hebreo? Pesaj. Así que bueno, la Biblia es circular. Vamos a ver el pasado. La fiesta de la Pascua es uno de los más claros ejemplos de la afirmación del Padre de que, dice Eclesiastés, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés capítulo 1. Entender esta característica de la revelación del Padre nos ayuda a caminar en confianza y seguridad respecto a la enseñanza. Así que el proceso de la Pascua, escuchen, esto es muy interesante, no comienza en Egipto. La Pascua no comienza en Egipto, comienza con Abraham, cuando al ser llamado por el Eterno salió de su tierra, de Ur de los Caldeos, para recibir una gran promesa. Este proceso tuvo ciertas características especiales que vamos a enumerar para considerarlas en cada tiempo, inclusive en el futuro, y nos va a dar luz de lo que la Pascua representa para nosotros. Así que, número 1, Abraham fue llamado a salir de Babilonia, a salir del paganismo. Después de su llamado estuvo en la tierra de Canaán, en Siquem, recibió la tierra prometida. Tuvo, número 2, hubo una gran hambre y tuvo que ir a Egipto, Génesis 12:10. Después Abraham fue llevado a casa de Faraón, que le dio orden de salir inmediato de aquella tierra, Génesis 12:20. Salió de Egipto, número 4, con gran riqueza rumbo a la tierra prometida. Y ahí recibió una gran promesa en Génesis 15, verso 13 y 14, si quieres buscarlo. Génesis 15, verso 13 y 14. Me hacen una pregunta aquí. ¿Por qué no son los mismos días de la Pascua tradicional y Pesaj? Bueno, para los que no alcanzaron a escucharlo, esta pregunta, el emperador Constantino en el año 325, por diferentes circunstancias e intereses, cambió el día que establecido por Dios en la Biblia, lo cambió para un día domingo, que le llaman el día de la resurrección, en el tiempo de la Pascua, lo cambió ese día para no tener que celebrarlo junto con los judíos. Había un antisemitismo ya en aquel tiempo y no querían tener nada con los judíos. Entonces se cambió la Pascua tradicional y se cambió para una tradición humana, no es por así expresarlo. Espero que se haya respondido
la pregunta. Gracias. Entonces, Génesis 15 dice: entonces Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Estamos hablando en Génesis, acuérdense. Mas también a la nación a la cual servirán, que es Egipto, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Así que bendiciones a todos los que nos están viendo por ahí, José Alberto, a Wendy, Mari, Memo, Miriam, a todos, Karen, saludos. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacerla ahí en el chat, por favor. Así que en efecto, la descendencia de Abraham, las 12 tribus de Israel conforme a la promesa, saldrían de Canaán rumbo a Egipto, cumpliendo el mismo ciclo de Abraham. Entonces, hubo un hambre y Jacob, quien fue Israel, tuvo que salir de Canaán a Egipto. Eso está en Génesis 43. Y allí el pueblo se multiplicó y fue sometido a esclavitud. Dios, a través de la persona de Moisés, enfrentará a Faraón con juicios, juzgando a sus dioses de Egipto, hasta que éste da la orden a Israel de salir de Egipto. Dios protege de forma sobrenatural a Israel, cumpliendo la promesa hecha a Jacob en Génesis 46, versos 3 y 4, que dice: y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dije: yo soy Yahweh, el Dios de tu padre. No temas ni desciendas. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto. Eso es increíble, de verdad. Y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Imagínate esa promesa. Y se instituye la fiesta de la Pascua. La sangre de un cordero debe ir sobre el dintel de la puerta para vivir. Así que los israelitas salen con gran riqueza rumbo a la tierra prometida, y la salida se relaciona con el grado de maldad del amorreo, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es un poco de historia, pero la historia nos va dando una base, un sustento de por qué pasan las cosas. Hoy mucha gente agarra la Biblia y puede agarrar un versículo y no sabe de dónde viene ese versículo, no lee el contexto y ni siquiera sabe el por qué. Y es muy importante que como creyentes tengamos en el corazón siempre estudiar la palabra de Dios, meditarla, obedecerla, escudriñarla, porque esas dan testimonio de nuestro Señor. Así que en general la conversión del creyente sigue los mismos pasos que vemos también con Israel. Vamos a verlo desde esta manera, este simbolismo. Es necesario reconocer que somos esclavos del mundo, del pecado, y tenemos que tomar la decisión de salir de Egipto, el paganismo del mundo. Así que tenemos que entender, así como Israel estuvo esclavizado 200 y tantos años en Egipto, y un faraón que es un símbolo del enemigo, del adversario, del que se opone, y estuvo ahí en un lugar de sufrimiento el pueblo, y se levanta un libertador. Nosotros tenemos que saber que también vivimos en un ámbito de pecado, en un mundo donde fuimos esclavos, como dice Efesios, a los deseos de nuestra carne, a los pensamientos, a los deseos, y vivíamos haciendo la voluntad del príncipe de la potestad del aire, y vivíamos en un mundo pagano. Pero tenemos que tomar la decisión de salir de Egipto, y no podemos solos, necesitamos un libertador. El libertador que Dios envió a Israel en aquellos entonces fue Moisés, quien es un tipo de libertador, de libertadores, que es Yeshua el Mesías, Cristo el Mesías. Amén. Así que la sangre de Yeshua es ahora la sangre del cordero puesta sobre el dintel de la puerta, nuestro actual Pascua, nuestra actual Pesa. Salimos al desierto desde Egipto, salimos libres, salimos al desierto que representa la vida, donde somos probados.
esperando una promesa, regresar a la tierra prometida. No sé si me explico un poquito en todo esto. En nuestra vida necesitamos reconocer que fuimos esclavos del mundo del pecado y que solo un libertador enviado por Dios que murió en un madero, tenemos que entender que Él vino a darnos libertad, ¿sale? Entonces, la sangre del Hijo de Dios ahora es la sangre del Cordero puesta sobre el dintel de nuestras puertas, nuestra actual Pascua. Así que, efectivamente, Daniel, es muy importante saber, dice Daniel, y comprender que Mizraim, que es Egipto, representa un exilio espiritual, el cual en este día existe. Efectivamente, también podemos verlo también desde esa perspectiva. Así que salimos al desierto y somos probados. ¿Qué tiene que ver la Pascua con el futuro? ¿Qué tiene que ver nuestra Pascua en un futuro? Bueno, ya vimos la Pascua en el pasado, como el Señor trató con su pueblo en Israel y también de alguna manera le envió un libertador. Ahora nosotros en el presente vemos cómo Yeshua vino a libertarnos y a darnos vida y a sacarnos de la esclavitud, pero en el futuro también estos mismos cuadros se siguen viendo. Por ejemplo, en el futuro habrá gran hambre en la tierra, crisis mundial, económica, conducirán incluso a la aparición próxima del antimesías, o como dice la Reina Valera, el anticristo y su gobierno mundial, un faraón espiritual, por así decirlo, y aparecerá de nuevo esa figura del antimesías, del anticristo, de faraón. Dios nuevamente juzgará el mundo con 9 plagas, como dice en el libro de Apocalipsis, como en el tiempo de Egipto. Los juicios de Apocalipsis también representan, si tú lees y ves de alguna manera las plagas de Egipto y las plagas que están en Apocalipsis son idénticas, a excepción de algunas, pero son idénticas, ¿no? Entonces, la Pascua es un cuadro profético perfecto de lo que pasó, de lo que es y de lo que será. Pesaj es muy importante, y lo más importante de Pesaj es el medio por el cual somos salvos, la sangre del sacrificio de un cordero sin defectos, sin falla, y por medio de ese cordero podemos ser librados de esas plagas, ¿no? Entonces, en el futuro va a haber una gran hambre nuevamente, va a haber una crisis económica mundial, efectivamente, y esto va a conducir a la aparición del anticristo, a su gobierno mundial, y nuevamente aparecerá la figura de libertador. El Señor Todopoderoso enviará juicios y podrá destruir o de alguna manera derrotar a sus enemigos. Y el pueblo de Israel también va a ser salvo. Solamente el pueblo del Señor sellado será librado de la ira del Eterno, como dice Apocalipsis 9:4. Entonces, el pueblo del Eterno será recogido de los 4 puntos cardinales y será llevado al desierto, donde será de nuevo sustentado. Vamos a analizar unos versículos muy interesantes. Busca Jeremías capítulo 16, verso 14. Vamos a la escritura. Jeremías capítulo 16. Dice, Jeremías 16, verso 14. No obstante, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Noten que es en el futuro y es un evento que no se ha realizado. Hay que subrayar ese versículo porque está hablando de cómo el Señor recogerá a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las que están en la dispersión, van a regresar a su tierra. Voy a volver a leerlo. Verso 14 del capítulo 16 de Jeremías.
Dice, no obstante, aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino se dirá, vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Fíjate lo que dice el versículo 16. Y he aquí yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. A ver, pausa. ¿Quiénes son los pescadores? ¿Qué dijo Yeshua? ¿Qué dijo Jesús que somos nosotros? ¿Qué le dijo a Pedro? ¿No serás más? Vas a ser ahora un pescador ¿de qué? De hombres. Los pescadores. Dios enviará gente entendida de la palabra a ir a despertar a las almas de los israelitas que están esparcidos en una dispersión, en un exilio, y van a ir y van a pescarlos. Eso es muy interesante. Y dice, muchos pescadores, dice el Señor, los pescarán. Y el Señor dijo que éramos pescadores de hombres, que comenzaríamos a llamar a la casa de Israel dispersa en las naciones. Y después dice en el versículo, y de todas las tierras, en el versículo 16, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Les pregunto, si nosotros somos los pescadores que vamos a ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿quiénes son estos cazadores? ¿Y qué representan estos cazadores? ¿No me responden? Yo considero que en aquella época, cuando esto esté sucediendo, el antimesías o el anticristo provocará y va a levantar una persecución y será contra Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Y esos cazadores, dice ahí, irán y los cazarán por todo el monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Es interesante. Vamos a volver a leerlo, dice, y he aquí yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. ¿A quién van a pescar? A los que están en la dispersión, como dice el libro de, creo que es Santiago, que dice, ¿sí es Santiago? Que dice, o Pedro, que dice, salud a los que están a las 12 tribus que están en la dispersión, creo que es Pedro. Esas 12 tribus están en la dispersión, son israelitas que están en la dispersión, y estamos hablando de que es ahora. Estamos viendo cómo la Pascua en el pasado y la Pascua en el presente nos pintan o nos anuncian un cuadro muy profético y muy claro de lo que va a suceder en los postreros días. Los pescadores, que somos nosotros, pescadores de hombres, vamos a ir y despertar y traer a toda esa casa de Israel dispersa, pero también se levantarán cazadores. Así que el antimesías o el anticristo levantará esa persecución sobre la casa de Judá y la casa de Israel. Y dice ahí, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron. Dios conoce quién es descendiente de la tribu de Israel, o gentiles creyentes en Yeshua Jesús. Dios lo sabe, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos, dice su palabra. Pero primero pagaré al doble de su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. El Señor es fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción, etcétera, etcétera. Así que el Señor juzgará. ¿Cuándo van a ocurrir estos eventos? ¿Cuándo van a ocurrir? Daniel 8, verso 23. Vamos a ver qué dice Daniel, otro profeta que nos anuncia de las cosas. Usted tiene que ser un entendido de los tiempos que está viviendo. Los tiempos que usted está viviendo son tiempos proféticos, son los últimos tiempos, y no podemos ser una iglesia dormida ahí, que no sabe nada de nada, no, tenemos que escudriñar.
Entonces, el libro de Daniel, capítulo 8, verso 23, dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿De quién está hablando, perdón? Está hablando del anticristo, ¿sí? Está hablando del anticristo, del antimesías. Entonces estos eventos ocurrirán. Los transgresores llegarán al colmo y se va a levantar un rey altivo de rostro. Estaba leyendo un artículo de un siervo del Señor que se llama Armando Aldusi, me parece, y él asegura que el antimesías o el anticristo tendrá sangre musulmana. Tendríamos que ver más sobre el estudio que este hermano hace, pero bueno, será altivo de rostro y combatirá y cazará a todos los creyentes. Habrá una persecución. Tenemos que estar listos. Sé que se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la celebración de Pesaj o de la Pascua? ¿No terminó la celebración con la venida de Yeshua y su sacrificio eterno? Cuando Yeshua en el libro de los Evangelios dice que está con sus discípulos en el Seder de Pesaj, en la cena de Pascua, e instituye un nuevo pacto, ¿tendrá algo que ver? ¿Será importante? Así que recordemos que Dios el Padre estableció la celebración de las fiestas en una fecha específica como una ordenanza perpetua y como una sombra o ensayo de algo importante que habría de ocurrir en el futuro, ¿no? Por ejemplo, Pesaj se cumplió perfectamente en Yeshua, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, se cumplirá cuando el Hijo de Dios establezca su reino sobre la tierra. No sé, las fiestas son anuncios, ensayos de lo que vendrá, de lo que anuncia el Señor. Es el calendario del Señor, el calendario perfecto. Y un cristiano, un creyente tiene que estudiar sí o sí las fiestas del Señor, y tenemos que hacerlas como está escrito. Si Dios le ordenó a perpetuidad, dice Pablo que somos parte de Israel, ¿por qué no habríamos de celebrar las fiestas bíblicas? La iglesia cristiana celebra Navidad, celebra el día de San Valentín, celebra muchas fiestas que incluso muchas de ellas son paganas, y no estoy juzgando a nadie. Y si celebra una fiesta de la Biblia, se espantan porque dicen que es una fiesta judía. Así que, a ver, tengamos un juicio, yo creo que tenemos que entenderlo. Las fiestas bíblicas, si usted y yo amamos a Dios, tenemos que estar más apegados a las fiestas bíblicas que a las fiestas del mundo. Pero bueno, cada persona decide qué hacer. Así que para quienes lean este estudio o escuchen esto que estoy hablando sin haber estudiado antes las fiestas, les voy a recordar algo. Pascua, precisamente Yeshua, Jesús, el Cristo, cumplió cada una de estas fiestas en el día exacto y de la manera exacta, hasta en el último detalle. Les pongo este ejemplo. Yeshua murió el 14 de Nisan. El 14 de Nisan es el día exacto en que Moisés le dijo al pueblo que tenía que sacrificar el Cordero de Dios. Dígame usted si es casualidad. No es casualidad. No es casualidad. Así que tengamos entendido, Yeshua el Cristo murió el día 14 exacto que Moisés le dijo a los israelitas. ¿Cómo tenían que estar los israelitas cenando esa ceder de Pascua? Ceñidos, sus cinturones bien amarrados, sus sandalias bien listas, y tenían que comerse el cordero rápido, porque al sonar del shofar, al sonido cuando dijeran salgan de Egipto ahora, tenían que salir rápido. Y eso nos representa a nosotros, que tenemos que comer el Cordero de Dios
porque dice la Escritura, si no comes mi carne y no bebes mi sangre, no puedes ser mi discípulo, por ejemplo. Tenemos que comer al Cordero y salir rápido del Egipto, que representa al mundo y de la influencia del faraón, y ir corriendo hacia él. Y es exactamente, y fue enterrado, fíjense, Yeshua murió el 14 de Nisan, fue enterrado durante las fiestas de pan sin levadura, que es un día después de Pascua, o de Pesach, y resucitó exactamente el día de la fiesta de los primeros frutos o primicias. Y dice, me parece que es 1 Corintios capítulo 15, que Yeshua o Cristo son las primicias. Dice que Él es el primero de la resurrección, el primogénito de los resucitados. Y el día que resucitemos Él fue la primicia de la resurrección. Todo se cumple perfectamente. Así que ahora podemos pensar que ya cumplidas no tenemos que celebrarlas más. ¿Será esto correcto? No. Yeshua mismo nos da la respuesta. Yeshua y la celebración de la Pascua en el futuro. Mateo 26, 29. Fíjate este versículo. Mateo 26, 29. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿De qué está hablando? De que un día vamos a tener una ceder de Pesaj con Yeshua frente a Él. Oh. Yo quiero estar en esa mesa. No sé ustedes. Lucas 22, 15 y 16. Fíjense lo que dice. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, esta Pesaj, antes que padezca. Yeshua festejaba al Pesaj, festejaba la Pascua bíblica, sí, no la Pascua romana instituida por Constantino, no. La Pascua ordenada por Dios en Éxodo capítulo 12 es lo que Yeshua el Cristo festejaba. Y si usted y yo somos seguidores de Yeshua o del Cristo, y seguimos sus pisadas, dice, tenemos que hacer todo lo que Él hace, tenemos que decir todo lo que Él dice y tenemos que vivir como Él vivió. Y si Él festejaba esta Pascua, disculpe usted, yo voy a enseñarle a mis hijos y a la congregación a festejar esta Pascua. Así que escuchen esto, porque os digo que no la comeré más. ¿Qué no va a comer más? Según este versículo de Lucas 22, 15 y 16. No va a comer más la Pascua, ¿no dice? Ajá. Hasta que se cumpla, ¿cuándo? En el reino. En el reino de Dios. O sea, en el reino de Dios vamos a celebrar la Pascua y se va a tener su cumplimiento perfecto. Pleno cumplimiento. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Ahí instituyó el nuevo pacto. Es por eso que nosotros tenemos en el centro de nuestra vida al Cordero de Dios y su sangre que nos ha hecho libres de todos nuestros pecados, limpios, y nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y es solo por el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que usted y yo podemos un día creer que vamos a estar con Él. Lucas 22, 19 dijo, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Celebren la Pascua en memoria de mí. Hacemos una oración y decimos, gracias Señor por el pan que nos das, que nos traes de la tierra. Pero tenemos que decir ahora nosotros, gracias por el pan que descendió del cielo y que me da de comer. 1 Corintios 11, 24, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, está hablando el apóstol Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Hacer qué? Celebrar la Pascua. Asimismo tomó también la copa. ¿La copa de qué? Del ceder de Pesaj.
después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no va a haber más sacrificios de corderitos, ya no necesitan más sacrificios de corderos, porque mi sangre ahora es suficiente. Dice ahí, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que venga. Así que creemos de que quizá no es fácil salir de los viejos esquemas, pero analicemos los versículos anteriores con una mente amplia dispuesta a ver la verdad. Recuerden que heredamos de Constantino y todos los llamados padres de la iglesia mal influenciados de aquellos entonces, un fuerte rechazo por todo lo ordenado a Israel y todo lo que suene a judío, bajo la premisa falsa de que somos la iglesia, una entidad separada de Israel, que sustituyó al pueblo santo en los planes del Eterno. El argumento del reemplazo, la iglesia sustituyendo a Israel, eso en la Biblia no está en ningún lado. Nosotros somos injertados en la vid, somos injertados en Israel. Jamás podremos sustituir a Israel. Nosotros bebemos de la savia que corre de un judío, de Cristo. Así que en primer lugar, el Señor, de acuerdo a Lucas 22, nos afirma que volverá a comer la Pascua con nosotros cuando se cumpla en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esta expresión? La palabra hasta es la palabra clave para entender este pasaje. Yeshua no volverá a comer la Pascua hasta el final, cuando su reinado sea eterno. Noten la diferencia. Si hubiera dicho algo como, no volveré a comer esta Pascua nunca más, entonces podríamos afirmar que la celebración fue abolida, quitada. Pero al contrario a esto, Cristo, Yeshua, afirma que la va a volver a comer y además añade, hagan esto en memoria de mí. Y así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. ¿Se refería Yeshua a la llamada Santa Cena de los domingos? Por supuesto que no. Se refiere claramente a la celebración de Pesach, de la Pascua, donde el partir el pan y el vino cada año, como se hace cada año desde que Moisés hasta su primera venida, y la Pascua final con los discípulos especialmente, estamos proclamando que Él, Yeshua, es el Mesías, el Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y con este acto anunciamos al mundo que murió para darnos salvación hasta que Él venga. Pablo, quien como sabemos habla a las congregaciones después de la resurrección de Yeshua, enseña la manera correcta de celebrar la fiesta de la Pascua y la del pan sin levadura, que como veremos más adelante, no se puede separar una de la otra. Dice 1 Corintios 5, 7, 8, estos versículos son muy importantes, subráyalos ahí. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, vuestro Pesaj, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fíjese la instrucción de Pablo. Así que celebremos la fiesta. ¿Cómo dice? Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Si tal como enseña muchas veces la teología, Pablo enseñó que las fiestas del Eterno estaban abolidas, ¿a qué fiesta se refiere aquí cuando dice que celebremos la fiesta? Pues obviamente no encaja mucho, ¿verdad? Así que Pablo se refiere a la noche de la Pascua y no a la partición del pan cualquier día. Las palabras que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, son una referencia indiscutible a la cena de la Pascua.
porque fue en aquella noche, un 14 de Nisan, cuando fue entregado, y no en el medio de una predicación en una sinagoga, cuando dice entonces, todas las veces que comieres este pan, el pan de la Pascua que Yeshua declaró como su cuerpo, o bebieres esta copa, se refiere a la fiesta de Pascua, donde selló el nuevo pacto. Así que estas son entonces algunas consideraciones generales acerca de esta fiesta que se acerca el 10 de abril. Empieza la fiesta de Pesaj y luego la de panes sin levadura. Ya nuestra Pascua fue sacrificada, amén. Ya no necesitamos un cordero para que nos limpie de nuestros pecados. Ya murió el Cordero de Dios por nosotros, y el judío ahora no tiene un templo donde sacrificar corderos. Dios tiene sus planes y tendrá sus formas de revelarles que Yeshua, que Cristo es el Mesías. Mientras tanto, tomemos esta cena y esta Pascua con sinceridad y verdad, y despojémonos, aprovechemos esta fiesta para limpiarnos de toda levadura y todo lo que esté contaminando nuestras vidas, y comamos y bebamos esta Pascua en santidad. Pues que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por estas consideraciones. Son temas profundos que hay que repasarlos, estudiarlos e incluso corregir muchas cosas, aprender más, no nos cerramos, pero te damos gracias por abrir nuestros ojos. Y ayúdanos a no seguir tradiciones de hombres, sino las tradiciones, sino las ordenanzas que tú has establecido en tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo. Amén.